esas perpendiculares y ya emplear ese ejercicio. Igual obviamente pues usted ve el dibujo y el dibujo no, o sea, que esos segmentos sean iguales con el de la mitad más largo, pues no, pero por la condición de que lo estamos dibujando en un plano y se ve euclidiano, pero bueno, entonces eso es lo que tenemos. Ok, entonces espero que lo hayan entendido. Yesenia lo comprendió, que fue la que lo preguntó. Sí, profe, muchas gracias. Ok, bien, ¿qué otra cosa desean mirar? Sí, Randall. Empecé a grabar tarde, por lo tanto no quedó la explicación de ese ejercicio, así que ahí sí no voy a volver a explicar. En fin, ¿qué otra duda tienen? Muchachos. ¿Qué otra cosa quieren que miremos? Yo no sé, yo hablo por mí, por lo menos yo tenía esa duda, porque el resto de ejercicios me han salido. Y me salieron los del taller Este es y... el último también. Sí, yo ayer El no lo último escribí también. bien, pero lo bosquejé casi todo. Lo bosquejamos casi todo. Lo que pasa es que se me dio dificultad, fue como con la parte del dibujo, porque cuando lo fui a dibujar, no dibujé bien las paralelas. Entonces, Ah, claro, ok. las estaba dibujando como euclidianas, entonces evidentemente no le veía como mucho sentido. Ok, entiendo. Bueno, pero el 7 no es tan sencillo. O sea, el que demostrar que todo ángulo de paralelismo, todo ángulo agudo es un ángulo de paralelismo, no es tan sencillo. Entonces, no sé si desean que miremos eso, porque Sí, sí. necesito, necesito emplear las dos sugerencias, tanto la sugerencia del Benema como la sugerencia que hay en el, la sugerencia que hay en el texto de Grimberg. Ok, porque entonces, eh, o bueno, no sé, la idea igual es que lo miren, porque es una cosa que también va a estar en los talleres, pero les recomiendo fuertemente que miren las dos construcciones y apliquen las dos. La sugerencia aquí en el Greenberg les va a servir para mostrar que el conjunto es acotado. Pero entonces tienen que entender bien, listo, cuando es acotado y distinto del vacío, tiene un supremo. Pues cuando tienes acotado superiormente, entonces debe tener un supremo. Entonces lo que me dice ese supremo es que para todos los que están por encima del supremo, esas líneas nunca van a intersectar, pero para todos los que están por debajo del supremo, siempre tienen que intersectar esas perpendiculares de ahí hacia abajo. Ok, porque si hay una de ahí hacia abajo que no intersecta, entonces hay contradicción con el Supremo. Entonces, el que construyen no es precisamente el Supremo. Entonces, todas ahí hacia abajo tienen que intersectar. Y después razonan con ese resultado que uno tiene, porque como tienen que mostrar que algo es limitante paralelo, tienen que probar que todo rayo en el interior tiene que intersectar a la semirrecta opuesta. Eso lo hacen empleando que si ustedes tienen una línea que corta un lado de un triángulo, tienen que cortar precisamente uno de los dos lados del triángulo. Pero el que tiene que cortar es precisamente el que necesita. No sé si de pronto me entienden lo que acabo de decir o si desean más bien que lo veamos. Sería bueno que lo veamos, pues yo no entiendo, pero yo sería bueno como escribirlo. Yo no lo voy a escribir, les voy a Bueno, por lo explicar menos cómo se hace. bosquejarlo. Exacto, sí. Bien. Entonces voy a considerar un ángulo agudo. Listo, entonces voy a considerar un ángulo agudo.
Cierto, entonces esto es un angulito, voy a poner por acá, no sé, un punto A, voy a poner por acá B y por acá voy a poner C. Listo. Entonces, simplemente lo que hago es, listo, voy a considerar un punto por acá, cierto, digamos un punto, no sé, llamémoslo, no sé, porque como va a ser una construcción, llamémoslo A1, cierto, y entonces por A1 yo puedo trazar una perpendicular hacia B. Entonces, como el ángulo es agudo, esa perpendicular tiene que cortar precisamente a la derecha de B, porque si no hay contradicción con el teorema del ángulo exterior. Con el, sí, el ángulo exterior. Entonces acá tengo B1. Y entonces después lo que voy a hacer es que voy a construir, esperen, yo me fijo bien en la sugerencia del GRIMP. Listo. Entonces voy a construir, voy a medir precisamente lo que mide el segmentico B1 y lo voy a construir por acá y voy a tomar un punto B2 y que sea igual, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a suponer es que suponga, por ejemplo, que voy a trazar la línea perpendicular que pasa por el punto B2 y es perpendicular a la línea determinada por A y B. Entonces yo puedo construir eso, ¿cierto? Pero voy a asumir que esa perpendicular me corta a la recta determinada por BC en un punto A2, suponiendo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos eso, suponiendo pues, voy a suponer, o sea, este punto A2 es una suposición, suponga que corta ahí, que la perpendicular, a la línea determinada por AB, ¿cierto? Que pasa por B2, corta precisamente a la línea determinada por B y C en ese punto A2. Eso es lo que estoy suponiendo. Y ustedes hacen eso y se fijan acá, pueden construir esos triangulitos de acá. Entonces, ustedes van a tener que el triángulo B, B1, A1 es congruente con el triángulo eh, B1, A1, B2, ¿cierto? Por el lado ángulo lado. Porque acá sí van a tener un ángulo recto y van a tener esos dos lados iguales, ¿cierto? Esto me implica directamente que el defecto de esos triángulos tiene que ser el mismo. B, B1, B, B1, A1 tiene que ser igual al defecto del triángulo B1, A1, A2. Perdón, B2. Ok, eso es claro, ¿cierto? Porque si son congruentes, pues tienen que tener el mismo defecto, porque la suma de las medidas de los ángulos internos de los triángulos va a ser la misma. Entonces tienen el mismo defecto. ¿Cuál es el defecto del triángulo que se puede construir suponiendo que ese A2 existe? El defecto del triángulo B, A2, B2. El defecto de ese triángulo se puede ver como el defecto de los tres triángulos que se forman, ¿cierto? Por la divisividad del defecto. Es el defecto del triángulo B, B1, A1, más el defecto del triángulo B1, A1, B2, más el defecto del triángulo A1, B2, A2. Listo, esto es por la aditividad del defecto, pero hay dos defectos, ¿cierto? Que son iguales, que son los dos primeros, entonces dos veces el defecto, digamos, del primer triángulo, el triángulo B, B1, A1, más el defecto del triángulo A1, B2, A2, da eso, ¿cierto? Y esto
su vez es mayor que 2 veces el defecto del triángulo B1 a 1. ¿Por qué va a ser mayor? Porque la que hay anterior es una suma de dos cosas positivas, entonces pues eso tiene que ser mayor. ¿Eso es claro, muchachos, o no? Sí, claro. Entonces, por el... Entonces, por la propiedad arquimediana de R, existe un N perteneciente a los naturales, tal que, eh, voy a comparar el defecto del triángulo B1 a 1, ¿cierto? Por N es mayor que 180. ¿Cierto? Empleo la propiedad arquimediana con el defecto de ese primer triángulo y 180. Ok, lo puedo hacer, ¿cierto? Por la propiedad arquimediana yo tengo eso. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si yo, o sea, entonces lo anterior indica que si nosotros continuamos, la construcción, ¿cierto? Eh, hasta obtener un punto. A sub n, ¿cierto? Como anteriormente. O sea, tomamos, entonces, ¿cómo se va a construir el punto, por ejemplo, a 3, suponiendo que se puede construir? Entonces, lo que voy a medir, voy a hacer que, sí, voy a emplear el mismo argumento, voy a construir esto acá, voy a medir lo que mide el segmento desde B hasta B2, ¿cierto? Esta distancia de acá, desde B hasta B2, y la voy a replicar acá, ¿cierto? Entonces acá me va a dar un punto B3, entonces voy a trazar la perpendicular por ese punto B3 y voy a asumir que puedo construir un punto A3. De la misma manera como se hizo anteriormente, yo puedo considerar estos triángulos y esos triángulos van a ser congruentes y entonces va a suceder lo mismo con el defecto. Entonces lo que voy a poder mostrar es que el defecto del triángulo B3A3 es 3 veces mayor, es mayor que 3 veces el defecto de B1A1, replicando pues la construcción. Entonces, como anteriormente, lo que vamos a tener es que el defecto del triángulo B, BN a N va a ser mayor que N veces el defecto del primer triángulo, que es el triángulo B1 a 1, pero eso es mayor que 180 grados, entonces acá habría un absurdo, porque el defecto de un triángulo no puede ser mayor que 180 grados. Lo que quiere decir que yo no puedo seguir esa construcción que acabo de explicar hasta n pasos, lo que indica que entonces debe haber un momento en el que ese a sub n no debe existir. Entonces debe haber algún momento en el que nosotros vamos a tener que, dado ese bn, supongamos, sí, que voy a tomarlo como bn, va a haber un punto por acá que voy a llamar, no sé, b', que es como un punto crítico, de tal manera que esa perpendicular que pasa por ese punto b' con esa construcción no puede intersectar ese rayo de ahí. Ok, o sea que esta perpendicular no intersecta. ¿Es claro eso o no, muchachos? Sí, para mí está claro, no se puede. Para mí sí. Para los demás.
Para los demás sí está claro, hay que pensar un poco, pero si ustedes replican la construcción que acabo de explicar, entonces se van a dar cuenta que por la propiedad arquimediana, entonces construyen un triángulo que tiene el defecto mayor que 180, pero eso no es posible. Por lo tanto, debe haber un punto de esos A de arriba que no puede existir. Entonces, cuando usted tome la perpendicular, esa cosa no va a intersectar. Entonces, uno va a tener eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir precisamente el conjunto que tiene el texto de Venema. Voy a definir un conjunto S como el conjunto de X, ¿cierto? Voy a considerar el mismo conjunto de Venema. Entonces, conjunto, texto de Venema, que son los X mayores o iguales que 0, tales que unas líneas L de X intersectado precisamente acá con la anotación, con la recta BA, es distinto del vacío, ¿cierto? Donde esas L son unas perpendiculares, ¿cierto? Entonces tienen que ir a la anotación de allá. Lo que acabamos de probar es que para ese punto B', la línea perpendicular que pasa por ese, digamos que no sé, que la distancia que hay de... Entonces hay dos cosas con respecto a este conjunto. La primera cosa que uno va a tener con respecto a este conjunto es que ese es distinto del vacío, puesto que 0 pertenecía a ese, eso es fácil de ver. Y la segunda cosa es la siguiente, ¿cierto? Si B' es el punto en el que la construcción inicial falla, entonces, dado, digamos, no sé, llamémoslo B, igual a la distancia que hay desde B hasta B', uno va a tener que ese B no pertenece a ese, ¿cierto? Es decir, lo que nosotros tenemos es que esa línea perpendicular LB, que es perpendicular a, ¿cierto? ¿Es perpendicular a qué? Perpendicular a la línea determinada por AB. En B' satisface que satisface lo siguiente, satisface que es LB intersectado sí, con este rayo de acá es igual a vacío. Perdón, la intersección no es con AB, es con AC. Ese conjunto, la intersección de rayos con AC. Esa cosa es igual a vacío, ¿cierto? De donde sale que B es una cota superior para S. Listo, y si es una cota superior para S, entonces esto implica que S es distinto de vacío y acotado superiormente. Lo cual implica que existe el supremo, que lo voy a llamar, no sé, llamémoslo, no sé, X sub C, no, X, no sé cómo llamarlo, llamémoslo R sub 0, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa R sub 0? Como es un supremo, entonces, lo primero que sucede con ese supremo es que para todo X mayor que R sub 0, se tiene que cumplir que L de X intersectado con esa semirrecta AC tiene que ser igual a vacío. Listo. Y lo segundo que tiene que suceder es que para todo el que esté debajo, o sea, para todo X que sea menor que ese R sub 0, L de X intersectado con AC tiene que ser distinto del vacío. Porque si hay alguno que no satisface eso, entonces
Entonces ese sería el supremo, pero el supremo es único, entonces tiene que satisfacer precisamente que lo intersecte. Entonces uno va a tener lo siguiente, me voy a devolver a la gráfica. Y ustedes toman cualquier punto que esté por acá. Yo ya lo que quiero mostrar es que ya tenemos dos cosas. Lo primero que uno va a tener en esa construcción es que en ese punto sí, que la semirrecta BC intersectado precisamente con esto, voy a por acá voy a tomar un punto F, con B' F es igual a vacío. Lo segundo que vamos a tener es que, sí, podemos decir, sí, no sé, C y F están del mismo lado con respecto a eh, AB. Listo. Simplemente tomo un punto de tal manera que esté del mismo lado. Y lo otro que vamos a tener es lo siguiente. Si yo voy a tomar cualquier rayo que esté en el interior, ¿cierto? No sé, digamos un rayo acá, que esté contenido en el interior del ángulo BB'F. Entonces ese rayo tiene que intersectar al rayo BC. ¿Por qué? Tiene que intersectar. Yo simplemente tomo un punto que esté precisamente en ese rayo, llamémoslo, no sé, un punto K. Entonces uno sabe que la perpendicular que pase por ese punto K a esta línea K, esa perpendicular tiene que intersectar acá. ¿Por qué tiene que intersectar precisamente por ahí en un punto H? A la semirrecta BC. Tiene que intersectar precisamente porque en ese punto B' es precisamente donde va a estar el supremo y todos los que estén por debajo tienen que intersectar allá. Entonces esa perpendicular acá tiene que intersectar ese punto ahí por la definición del conjunto S y sabiendo que en B' es donde se alcanzó, digamos, el supremo o algo así. Entonces tiene que intersectar, y si entonces una línea intersecta un lado del triángulo, en este caso el triángulo que se forma ahí, tiene que intersectar a esta cosa acá. ¿Por qué no puede intersectar a esta otra de acá? Porque sería entonces una cosa que intersectaría una línea en B' y en otro punto. Entonces solo puede intersectar ese lado de allá y por lo tanto se concluye que B'F tiene que ser paralela limitante con BC y entonces por lo tanto ese ángulo tiene que ser un ángulo de paralelismo. No sé si el razonamiento se entiende. Al menos más o menos, que a la hora de escribirlo sí lo puedan reproducir. Muchachos. Por eso yo hablo por mí, yo sí lo entendí, que yo lo hice muy similar. Solo que como nosotros probamos el teorema de la barra transversal para cosas paralelas, yo lo usé ahí, pues para decir que esa barra cruzaba y tenía que cruzar pues justo ese, pero sí, yo sí lo entiendo. El asunto es que usted tiene el teorema de la barra transversal cuando ya tiene pues cuando ya tiene básicamente un triángulo asintótico. Si no tiene un triángulo asintótico, no se tiene, y es que acá no lo tenemos, eso es lo que uno quiere probar, que precisamente el triángulo, digamos, CBB'F es asintótico. Y el teorema es ese ejercicio que me dices que estás utilizando, solo lo vas a tener siempre y cuando eso ya sea un triángulo asintótico. Si no es, no lo puedes utilizar. Listo. Entonces, por eso no se puede utilizar acá. O sea, uno sí va a tener que va a intersectar precisamente, pero por argumentos de la construcción. Porque como la que yo estoy considerando ya precisamente para que sea limitante, es donde me va a dar precisamente el supremo, y ahí en adelante, de ahí para abajo, todas las perpendiculares a los puntos en ese segmento tienen que intersectar al rayo de arriba. Listo. Ok, entonces, bien, es una mezcla de las dos sugerencias, de la sugerencia del texto de Greenberg y la del texto de Venemas, y con eso se puede probar. Eso sería como la solución del ejercicio 7 del taller. Bien, muchachos, ahora
¿Qué otra, de pronto, qué más dudas tienen los demás, los que han ido llegando? Profe, yo le hago una pregunta, es que yo apenas me acabo de conectar, entonces era para preguntarle que qué ejercicio le han preguntado para que yo poderle preguntar. Pues me han preguntado el cuarto del taller que les envié para que lo resolvieran, pues sí, ese tallercito de 7 puntos. El cuarto, y yo dije que les iba a explicar el 7 porque el razonamiento, ese ejercicio 7 no es tan, pues, no es tan sencillo. O sea, no es difícil, pues, pero digamos que para que lo argumenten bien, por eso lo quise hacer, porque realmente hay que tener un buen entendimiento en el sentido de cómo probar que el conjunto ese que les define el texto viene más acotado. Entonces les dije cómo hacerlo, empleando pues la sugerencia del Greenberg. Uno prueba pues que es acotado empleando propiedad que mediana, y entonces siendo acotado y distinto del vacío por la propiedad del supremo debe admitir un supremo. Entonces, ¿cómo mostrar que precisamente a partir del punto donde está el supremo, la perpendicular que uno tiene ahí me va a determinar el rayo paralelo limitante a lo que quiero, y que de ahí hacia abajo cualquier cosa tiene que intersectar? Y después argumentar por qué precisamente son rayos paralelos limitantes para poder probar que eso es un ángulo de paralelismo. O sea, eso es lo que se ha hecho. Profe, bueno, ya dijiste que el cuarto ya lo hicieron. Sí. Ah, Pero, pues bueno. pero no, se empezó a grabar tarde. Pues, pero yo la verdad sí, pues yo sí quería preguntar como la explicación de ese cuarto, porque pues yo ayer lo estuve pensando con otro compañero y le botamos un montón de tiempo y pues la verdad, inclusive Entonces, plantear el ejercicio con los dibujos era como un poquito complicado. Yo pues, consideré pues como trazar a través de los vértices del triángulo, pues, pero yo sé que obviamente todas esas líneas no pueden pasar por esos vértices. lo que pasa es lo siguiente. Entonces, voy a explicar. Yo no sé si ya la imagen llegó precisamente a donde expliqué la solución del resultado. Sí, 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 ahí hoy está. Pues está la tan solución lento. del ejercicio. Listo, entonces fíjense. Eh, yo considero el triángulo ABC, ¿cierto? Entonces, me dan ganas de borrarlo y volverlo a hacer. Queda, porque ya me confundo con toda esa anotación que acabo de hacer. Entonces voy a volverlo a hacer. Mejor dicho, lo voy a hacer acá abajo nuevamente. Entonces, yo considero un triángulo arbitrario, ¿cierto? Este triángulo ya. Entonces, por acá voy a poner B, por acá voy a poner C y por acá voy a poner A. Listo. Entonces, lo que dice el ejercicio es listo. Considere ese triángulo y considere las mediatrices de todos los lados, ¿cierto? Entonces voy a considerar acá, digamos, este es el punto medio M1, este es el punto medio M2, y por acá voy a considerar el punto medio M3. Entonces lo que uno tiene es que esto divide acá en dos partes iguales, bla, 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 porque es punto medio. Entonces lo que voy a hacer es considerar las mediatrices, la mediatriz del segmento AB, ¿cierto? Entonces es una línea que pasa por el punto medio y pasa de manera perpendicular, ¿cierto? Esa es la que se llama LC, la que llamé LC, porque eso pues C, por el vértice opuesto a C. Entonces, esta es LC, y después tomo LB, la mediatriz, pasa por ese punto medio y tiene que ser perpendicular, entonces ahí está LB. Bien, entonces
La hipótesis adicional es que listo, suponga que usted toma esas dos mediatrices y que esas admiten una perpendicular común, entonces suponga que ustedes tienen una perpendicular común para esas dos, Profe, llamada por ahí N. no habría que considerar como LA también, o por dónde pasaría Sí, LA. todavía estoy poniendo las hipótesis, no he puesto nada de la tesis. Listo. Entonces, lo que me están diciendo es listo. Que si LA tiene que pasar por M3, solo que todavía no la quiero dibujar porque con la conclusión la dibujo. Entonces, N es una línea perpendicular para LB y LC, entonces por acá corta de manera perpendicular, ¿cierto? Bien, listo. Entonces tengo eso. Esa es como las hipótesis y la tesis me dice que L3, que es precisamente LA, ¿cierto? Que es la mediatriz que pasa, o sea, la recta perpendicular que pasa por M3, tiene que intersectar perpendicularmente a N. Esa es la tesis. Entonces, listo. Lo que voy a hacer es que voy a emplear un resultado que les puse en un ejercicio anterior. Yo les puse en un ejercicio anterior lo siguiente, que si ustedes tenían dos líneas, digamos, por acá tienen L' y por acá voy a tomar otra línea, L. Si ustedes tienen un punto P, de tal manera que por ahí pasa una perpendicular común, ¿cierto? O alguna cosa pues que eso es recto, y toman, digamos, acá un punto P1 y acá un punto P2, y trazan perpendiculares a la línea L, ¿cierto? Si P1 y P2 están a la misma distancia de P, es decir, estas cosas son iguales, entonces lo que tienen que mostrar es que este lado es igual a este. Ok, ese es el inciso C del ejercicio 2. ¿Eso lo hicieron o no? Sí, sí, profe, entonces me imagino que ahora trazar las perpendiculares del punto hacia N y de B a N, para poder utilizar eso y formar ahí un cuadrilátero de Sacheri. Exactamente, lo que yo quiero hacer entonces es Y eso. como es un teorema, un cuadrilátero de Sacheri, pues admite una perpendicular común que fuera por el punto medio, ¿no? Exacto, y entonces precisamente la única, y como pasa por M3 y es la única, entonces esa tiene que ser la mediatriz. Y tiene que ser Pero perpendicular el a N. asunto es que como pasa el Ahí punto está. medio del otro, tiene que ser perpendicular a N y listo. Ajá, Pero tienen ahí que está. ser perpendiculares desde B, desde C y desde A para emplear ese resultado, porque si emplean ese resultado van a mostrar que esto es igual a esto, igual a esto. Solo que euclidianamente, claro, es muy difícil de ver, ¿cierto? Pero como esto es en geometría hiperbólica, entonces eso es posible, pues. Listo, entonces ahí básicamente, claro, forman un cuadrilátero de Sacheri y ahí concluyen precisamente eso. Pero, Ese era profe, como el... qué pena, qué bueno que concluiste ahí con, pues, con mostrar que esos tres cositos son congruentes. Con eso se concluye precisamente que llamemos a esto, no sé, X y a esto Y. Se concluye que el cuadrilátero X, Y, C, B es de Sacheri. Sí, entonces como es de Sacheri, por el punto medio, por las propiedades, pasa una única perpendicular común a Sí, BC y a exacto. XN y a XY. Pero esa tiene que ser LA, porque la única perpendicular que pasa por M3 es LA. Entonces es precisamente esa perpendicular común, por lo tanto, LA tiene que ser perpendicular a N. ¿Cierto? Porque la perpendicular que pasa por M3 es única. Entonces no puede ser LA y la otra perpendicular común no, tiene que ser LA. Ajá, porque pues por hipótesis LA está cayendo al punto medio que es M3 pues del punto del segmento S Esa LA es formando una perpendicular, entonces por eso tiene que ser la misma, ¿cierto? exactamente, sí. Ah, Porque es listo, profe, mediante. muchas gracias. Sí, eso era el truco con el ejercicio, pues, pero claro, No, pues sí, profe, pero es verlo. que pues ese ejercicio está bacano porque pues yo creo que todos tuvimos el error de dibujar el triángulo como euclidianamente, o sea, trazando una línea, pero pues una, pues sí, como si fuera una línea euclidea, pues una recta, mejor dicho. En cambio, así cuando usted lo plantea con las curvas así tiradas, curviaditas, ya como que es más claro Ah, el ok, ejercicio. las mediatrices las pusieron rectas. Claro, es que eso es Ah, muy difícil de graficar porque como que se les van a intersectar y no van a no, tener para no, ver. eso sí, eso era un gallo. Claro, lo que pasa es que las mediatrices se intersectan, creo.
espere, no sé, en la geometría euclidiana esas cosas se van a intersectar. Sí, por eso. claro. Entonces uno era que veía todo eso y como uno viene tan contaminado con siempre geometría euclidiana, uno metió el machetazo ahí, por eso no salía, uno era Sí. con un montón de triángulos. No, Sí. Sí, porque eso es lo que les permite inscribir una circunferencia, circunscribir una circunferencia, y eso es equivalente al quinto, pues sí, al quinto postulado de Euclides. Y el argumento es precisamente con mediatrices, y lo interesante es que esas cosas siempre se intersectan en la geometría euclidiana. Acá. Pero bueno, el taller no me pareció, el taller, el punto difícil es el séptimo. Ese punto no es tan sencillo, por eso, claro, cuando lo vayan a hacer, empleen las dos sugerencias, la que les da el Benema, ¿cierto? ¿Cómo muestran que es acotado? Empleen lo que les da el Grimberg, con el defecto del triángulo y la propiedad arquimediana, y con eso ya el resultado sale. Ok. Bien, no sé qué otras dudas tienen con respecto a unos ejercicios del taller o cosas así. profe, yo tenía duda con el ejercicio 6. ¿Ya lo socializaron? No. No, no lo hemos mirado. No sé qué dice el ejercicio 6. Es el que uno tiene un triángulo que es un ángulo y como que traza que hace es congruente con AB y pues hay que mostrar varias cosas ahí, que existen unas únicas rectas paralelas limitantes como AC y B de prima, algo así. Dice, sea un ángulo tal que se satisface eso. Y sean las únicas, listo, ya hace más o menos. Bien. Listo, entonces es más o menos esto. Como un ángulo acá. B, por acá está A, y por acá está C, de tal manera que están separados y de manera, sí, son congruentes esos dos segmentos. Y considero la única línea paralela limitante, yo la llamé CD, que es paralela, tal que AB es paralela limitante con CD. Por el teorema de existencia y unicidad de líneas paralelas limitantes, existe, ¿cierto? Y es única, saliendo desde acá. Y considero la otra paralela limitante ABC, que sale desde A, y esto lo llamo claro. Sí, lo que pasa es que el problema con el ejercicio es que está mal escrito, porque, Porque porque yo estoy mandando las paralelas según el ejercicio, tengo es que acá está A, o sea, según el ejercicio, el que está en la mitad es A, por acá está B y por acá está C. no, el ejercicio dice que B es el que está en la mitad. Exacto, ese es el error, porque si no, no va a funcionar lo que les estoy pidiendo. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Ya me preocupé. Porque según lo que estoy diciendo acá, Yo te dije, AB paralela limitante con CD y AC paralela limitante con BD prima. Sí, tiene que ser así, o si no, no les va a dar. O sea, el ángulo es este, tiene que ser el ángulo BAC de tal manera que AB sea igual a AC. Esas son las hipótesis. Entonces, ahí está mal escrito, por eso no les iba a dar. Porque si no, de hecho, la construcción no va a tener sentido. Ok. Entonces, lo primero que les pedí mostrar es que si eso se satisface, demostrar que CD intersectado con PD' es distinto del vacío. O
sea, que la gráfica es precisamente de esta manera. ¿Cómo se hace eso? Profe, pues yo la verdad O sea, para, porque sé que existe ese punto de intersección, yo llamémoslo para R. hacer la gráfica de eso, pues yo tracé pues yo creo que ahí hay una hipótesis, como los dos lados son congruentes, el triángulo ABC es isósceles y por ahí yo voy a tener como dos ángulos que son congruentes. Ah, pero sí, ese triángulo sí se les pero, o sea, mejor dicho, lo que yo digo es, ¿por qué la gráfica que estoy haciendo con esos paralelos limitantes no es así? O sea, ¿por qué se tienen que intersectar? ¿Por qué existe ese punto R? O sea, ¿por qué la gráfica tiene que ser así? No es por la misma definición de que sean paralelos limitantes. Exacto, pero no, yo tengo eso, la hipótesis es que AC es paralela limitante con B de prima, ¿cierto? Y que también voy a tener que AB es paralela limitante con CD. Listo. Pero entonces si AB es paralela limitante por el teorema de la independencia del punto inicial o el punto, ya me olvidó cómo se llama. Por ese teorema de independencia, si esto sucede, entonces BD, bueno, entonces por acá voy a tomar un punto. Llamémoslo, no sé, F. Entonces vamos a tener que CF es paralela limitante con BD. Entonces, como que voy a considerarla simplemente desde acá. Profe, una ¿Cierto? pregunta, ahí en esas hipótesis tenés que AC es paralela limitante con B de prima. Sí. Por eso le dije, como está anunciado el ejercicio, hay problemas. Pero sí, esos son hipótesis. AB, AC paralela limitante con B de prima, sí. B de prima. Listo, entonces por el teorema de la independencia del punto final se satisface esta cosa de acá. Y entonces eso me implica que como todo rayo, ¿cierto?, que está en el interior del ángulo BCF tiene que intersectar precisamente a BD. Entonces, este rayo BD, CD, tiene que intersectar precisamente a BD' en R. Por lo tanto, tiene que intersectar. Entonces, tiene que ser la gráfica de esa manera. Entonces, la intersección es distinta del vacío. Pero hay que argumentarlo, listo. Profe, por ahí hay que Y es mostrar que ese punto precisamente está en el por eso. interior de ese ángulo, ¿no? Pues para poder utilizar la definición Sí, de líneas paralelas limitantes. sí. ¿En el interior de cuál ángulo? No, porque la definición de líneas paralelas limitantes me dice que todo rayo que esté en el interior, me voy a fijar en este ángulo, en el ángulo BCF. El ángulo CD, perdón, el rayo CD está en el interior de ese ángulo. Y eso es lo que dice, tiene que ser el rayo, no el punto. Este ángulo de acá. El ángulo FCB. Entonces, si ustedes cogen el ángulo FCB, el rayo CD está en el interior de él, por lo tanto tiene que intersectar a esa cosa de ahí, a B de prima, y por eso existe el punto R. Ok, listo. Entonces ya después, ¿qué hacen? Ya con eso garantizan que, mm, Que es distinto del que vacío, la intersección. exacto, la primera parte la justifican así. Ahora, ¿cómo justifican la segunda parte? Entonces, ¿qué van a tener? ¿Qué es lo interesante? La otra es determinar que el triángulo asintótico CAB de prima es congruente con el triángulo de CAB.
Pero que lo bueno de esos triángulos asintóticos que tienen un ángulo en común, no, este ángulo es común. Entonces, como tienen un ángulo congruente y tienen ese lado congruente, ¿cierto? AC es igual a AB, entonces uno va a tener que este ángulo acá verdecito es igual a este ángulo verdecito de acá. Y como tienen los dos ángulos congruentes y ese lado, entonces tienen que ser triángulos asintóticos congruentes. ¿Sí o no? Porque recuerden que nosotros probamos que si teníamos triángulos asintóticos que satisfacían tenían estos lados iguales y un ángulo igual, entonces el segundo ángulo también tiene que ser igual. Entonces ahí prueban eso. Y ya después con las hipótesis que se les da es porque, pues bueno, tienen un par lineal, por acá va a haber un par lineal, entonces este par lineal tiene que ser igual, ¿cierto? Y tienen acá un opuestos por el vértice porque R existe, ese punto de intersección existe, entonces si tienen dos, ya ahí se forma, claro, también por el teorema de la independencia del punto final, uno va a tener que DR, B y el otro punto por ahí que les dije que existía, van a tener dos triángulos asintóticos que tienen dos ángulos congruentes, entonces esta cosa va a ser igual y por lo tanto entonces esos dos triángulos asintóticos son congruentes. Ok, es cuestión de dibujar y ya, o sea, no es muy difícil. No sé si les queda claro. Pues, profe, a mí la verdad me quedó claro. Yo creo pues que era más como considerar esa hipótesis cuando usted la cambió, pues ya obviamente ya cambiaba todo el panorama ahí. Sí, claro, fue que me equivoqué diciendo cuál era el ángulo. Entonces, pues, ¿cuál era el vértice que está? Sí, ¿cuál era el punto que era el vértice del ángulo? Entonces, hay una cosa que yo no he podido mostrar de esta construcción y es que no se las puse a ustedes porque yo no fui capaz de mostrarlo, no he visto cómo se muestra. Pero yo lo que les quería poner era que uno puede probar todo esto que les acabo de mostrar, pero si además yo considero, suponga que voy a tomar las bisectrices de esos ángulos rojos, que probé que son congruentes. Por acá toman esta bisectriz de ese ángulo, llámenla L y toman, sí, esa es la línea que termina la bisectriz de ese ángulo, o sea, el que parte a esto en dos partes iguales, y toman esta bisectriz también. Ya llamen a la línea que termina esa bisectriz L'. Entonces, o sea, esto va a ser igual a esto porque ya probamos que esos ángulos son congruentes. ¿Cómo sé que L es paralelo con L'? No he sido capaz de probar eso. Bueno, en el momento en el que estaba pensando en lo que quería ponerles con esto, eh, ¿cómo pruebo que son paralelas? Que son paralelas y que además esas bisectrices, llamemos por acá, no sé, llamemos esto X y esto llamémoslo Y. ¿Cómo demostrar que, que son paralelas esas líneas y que aparte de eso PY no es paralelo limitante con CX? Eso es lo que quiero probar con esas mismas hipótesis. ¿Cómo harían eso, muchachos? No sé, yo no he visto cómo probar que son ni siquiera paralelos. ¿Por qué serían paralelos? Mejor dicho, ¿por qué el rayo, o sea, esas bisectrices no se intersectan?
he visto, Pero no he pues visto por qué. todavía no tengo una idea, pero de pronto uno suponiendo por absurdo, suponiendo que se tocan en algún punto, no habrá pues Sí, como, yo pensé, eso fue lo primero que yo pensé. A ver, supongamos que se intersectan por acá en un punto H, ¿cierto? Y tengo las mismas, son bisectrices, entonces eso, ¿cuál es la contracción a la que yo voy a llegar? Bien, yo creo que ya sé por qué. ¿Cómo son los ángulos de paralelismo? Son agudos, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Estos ángulos verdecitos son agudos, pues eso lo probamos nosotros. Si son agudos, entonces el ángulo gris, que es precisamente el ángulo que yo le saco bisectriz, tiene que ser mayor de 90 grados. ¿Cierto? Ujú. Ah, pero eso no me va a servir. No sé, a ver. No, nada. Aborto el argumento, no me sirve. O bueno, no sé, porque entonces ese ángulo, entonces profe, el ángulo ahí gris tiene que pues ser mayor. ahí esos triangulitos de la mitad serían congruentes por ángulo lado, ángulo, no, pues de pronto mirar si hay pares de ángulos alternos internos congruentes y poder concluir. Lo que pasa es que yo intenté hacer eso y tampoco, bueno, eso primero lo hice así directo, pero eso no encontré alternos internos que fueran congruentes. Y además es lo siguiente, porque para lo que yo quiero esto es para algo más fuerte. Y es porque si yo logro demostrar que esas cosas son paralelas y no son paralelas limitantes, entonces por el teorema de clasificación de las líneas paralelas, esas dos líneas tienen que admitir una perpendicular común, porque o las paralelas admiten una perpendicular común o son asintóticamente paralelas. Pero si uno tiene que esos rayos no son asintóticamente paralelos, entonces no pueden ser asintóticamente paralelas, admiten una perpendicular común. Y entonces lo interesante de esta línea es que esta línea, esa perpendicular común, es asintóticamente paralela a la línea determinada por A y B y también a su vez asintóticamente paralela a la línea determinada por A y C. Es una línea que es asintóticamente paralela a los dos lados del ángulo que consideré inicialmente. Ese es el ejercicio inicial que tenía, pero como no pude probar estas dos afirmaciones, estas dos, no lo continué, porque hasta ahora no veo cómo probarlo. Pero ahí se los dejo. Bueno, igual no le he pensado mucho tampoco, pero entonces piénselo a ver si ustedes lo pueden probar. Ok, es como algo adicional que quería hacer. O sea, probar que esa línea Profe, L es paralela con L'. y si uno considera, pues, por ejemplo, considere la bisectriz BD, bueno, BY es cierto. Nosotros tenemos un teorema que dice que Ah, de por un hecho, punto exterior a ese rayo pasa una única línea paralela limitante, ¿cierto? Y como pasa una única, y también hay un teorema que dice que si son paralelas limitantes, entonces las líneas son paralelas. De pronto no podrá salir por ahí.
considerando el punto C como punto exterior a ese rayo. ¿Me puedes volver a repetir, por favor? Pues vas a Pena. considerar la bisectriz del ángulo pues de allá que va a ser BY. Nosotros probamos un teorema que dice que por un punto exterior a esa semirrecta pasa una única línea paralela limitante, no, una semirrecta, perdón, paralela Sí. limitante. Y yo creo que jugando con los ángulos que están Sí. formando ahí, por las congruencias que tenemos, o sea, y también tenemos otro teorema que dice que si son semirrectas paralelas limitantes, son paralelas, no. Es como intentar ver si por esa construcción tal vez puede salir algo. Bueno, pues, sí, yo creo que eso, a ver, voy a pensar. Yo tomo la única paralela limitante a la bisectriz BY, por ejemplo, que sale desde C. Lo que quiero probar es que no es BX. Entonces, ¿por qué no puede ser BX? ¿Por qué no puede ser BX? Profe, ¿será que si tomo un punto en el interior en el interior de esos rayos, un rayo, perdón, en el interior de ellos, se van a cortar? Ah, no, no. Lo que pasa es que sí. Profe, para Dime. eso es una afirmación que BY no es paralelo limitante con CX o hay que probarlo. Es una afirmación también. Ninguna de las dos he sido capaz. O sea, hay que probar eso. Ah, no, Hay no, que de hecho, probar la de BY que no sea paralela, no es paralelo limitante ya con les CX. voy a decir bien qué es lo que es. Yo lo que quiero Porque hay que probar probar, yo bien. saqué ese ejercicio queriendo resolver este ejercicio, el ejercicio 8 del Greenberg. Entonces, cuando lo quise probar, hubo esas precisamente cosas que no pude justificar bien, y entonces fueron precisamente esas cosas que les estoy diciendo. Por eso solo adecué el ejercicio simplemente a las cosas que se podían justificar. Sí, Este pero ejercicio está basado precisamente en el ejercicio 8. mi La pregunta pregunta es, que me haces es, también se tiene que probar. Tengo que probar que son paralelas y que no son paralelas listo, asintóticamente paralelas, en base a los datos que tenemos ahí. en base a las mismas hipótesis del problema. Listo, entonces, si usted supone que BY es paralelo limitante con CX, nosotros tenemos como tercera condición de la definición que todo rayo entre el rayo BY y BC debe intersecar a BY, ¿cierto? Sí, al otro rayo, sí. Ya, creo Entonces, que ¿qué iba a pasa? justificar algo que no. Porque, por ejemplo, el rayo, si uno considera el rayo CD, va a estar entre el rayo BY y BC. Y pero sí lo interseca, perdón, estaba confundiéndome con esa otra de allá. Ya le iba a decir que no lo No, intersecaba pero... porque iban a ser paralelas, pero no, ya me confundí de recta. Okay. Bueno, el asunto es que... De hecho, no, o sea, lo que dije... Pero si tomamos el rayo CH, ¿qué puedo hacer? ese rayo no va a intersecar a BY y ahí se haría una contradicción. Habría que, no sé si tenemos la hipótesis de que CH sea paralelo limitante con BY, entonces, No, o que podamos llegar a que sea paralelo limitante con no. BY. Porque ese es el único rayo que está ahí, pero no podría intersecar a BY. Bueno. Profe,
pues de pronto acaba pensando, es que no lo he rayado. O sea, si Hola. suponemos por absurdo que las líneas no son paralelas, L y L', entonces se interceptan en ese punto H, ¿cierto? Por ese punto, por Sí, H, sí, perdón. pasa una única semirrecta que es paralela limitante, por ejemplo, a CF, ¿cierto? Y si consideramos un punto, pues a la izquierda de H, que esté en la línea BH, por la independencia del punto final, BH sería paralela limitante con la de allá arriba, ¿no? Y sería Sí, como intentar construir, o B, BH. sería como intentar construir que los triángulos asintóticos, porque es que tenía como la misma idea de trazar lo mismo entre, pues, de la línea AB por H para una única paralela limitante y considerar la línea HC y por la misma hipótesis tener como algo así. De pronto se pueda contradecir en algo con eso. No sé. Habría que pensar realmente, ahora en estos momentos no sé. Entonces sería bueno que miraran ese ejercicio porque el resultado es lo interesante. Cómo construir una línea que sea asintóticamente paralela a ambos lados de un ángulo. Entonces, esas son las dos cosas que faltan. Ya ustedes tienen gran parte del ejercicio porque eso fue lo que les puse. Pero lo que he querido probar, o sea, es que sean paralelas y eso no fui, o sea, en el momento en el que vi el ejercicio no, no lo hice pues directamente, entonces por eso no lo quise poner. Pero igual piénselo a ver. Yo igual también lo voy a seguir pensando a ver qué sale. Es que Si igual, sale algo, pues se los pongo en el examen. no, 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 por todos mentiras. los caminos siempre hay una brecha, siempre está Ese complejo. ejercicio está en el Greenberg, profe. Sí, está en el Greenberg. Es- Viene. Ok, no sé qué otras dudas tienen, muchachos. Mauricio, ¿en qué punto está este ejercicio? ¿En qué página estás? Es el punto. Está en la página 282-283. Listo, Es el ejercicio 8. listo. 200, ¿qué, Ok, profe? mírenlo en 283. Acá estaba pensando y yo creo es que hay un. Supongamos que se intersectan, entonces. Los ángulos. Los ángulos son. Tienen que ser agudos, los verdes son agudos, los rojos tienen que ser mayor que 90. Entonces, mayores de 45. No sé, muchachos, en fin, hay que pensar un poco más. No sé qué otras dudas tienen, qué dudas tienen. Los demás ejercicios son más, bueno, son bien trabajables. No sé, con respecto a los del taller que me tienen que entregar el miércoles. Ya solucionaron todos los de las tareas. Muchachos. Sí,
sí me están escuchando. Sí, profe. Pues mi grupo, como le dije en la clase pasada, ya teníamos todos los puntos, solamente nos faltaba el punto 7. Que lo hayamos concluido ya, Bien. no, aún no, pero estamos trabajando. Ok, listo. Pero ya, ese es el de mostrar que todo ángulo agudo es un ángulo de paralelismo, para probar pues la sobreyectividad de la función crítica. Pues es eso. Entonces sí, ahí, por eso ahí está el bosquejo, por eso lo quise hablar acá, porque los argumentos son, sí, o sea, hay que escribir bien y entender bien, porque o sea, considerar el supremo de ese conjunto es lo que sirve para poder mostrar lo que uno quiere. Listo. Bien, no sé entonces, díganme a ver qué dudas tienen o qué más quieren que miremos. Profe, podemos ver el punto 5. El punto 5 del taller. A ver, ¿qué dice el punto 5? Considera un triángulo y considera un lado que es mayor que los otros dos. Intersectan el segmento AC. Bien, entonces, a ver. Considero un triángulo y considero que AC es el más grande. Voy a poner AC acá. Por acá está B y voy a poner que AC es mayor o igual que AB y también que AC es mayor o igual que BC. Entonces lo que quiero mostrar es que todas las mediatrices intersectan precisamente a esto. Bien, a ver qué puedo hacer. La mediatriz de AC pues intersecta a AC. O sea, yo lo que quiero ver es, no sé, que si por acá tengo la mediatriz, entonces por acá tengo que considerar punto medio. Digamos, llamémoslo M1 y por acá también considero este punto medio, llamémoslo M2. Esto igual a esto. Entonces quiero ver que las rectas perpendiculares, la recta perpendicular que pasa por M1 y la que pasa por M2 y son perpendiculares ahí, intersectan a AC, que es el más grande. Bien, ¿cómo hacemos eso? Doña María, ole, tenés, hola, tenés, Bien, mm,
Bien, a ver. Entonces, hagamos esto. ¿Qué significa que AB, que el lado AC sea mayor que los otros dos? ¿A qué es equivalente en términos de ángulos? Esa hipótesis. Esto es equivalente en términos de ángulos a que El ángulo CAB es mayor que... Ah, no, el espere. ángulo El ABC, ángulo en B. el ángulo cierto, el ángulo ABC es mayor que los otros dos ángulos. O sea, que el ángulo, es decir, que la medida del ángulo ABC es mayor que la del ángulo en A, ¿cierto? Mayor o igual que la medida del ángulo en A, o sea, la medida del ángulo en A, el ángulo BAC, pero a su vez también que la medida del ángulo ABC es mayor que la medida del otro ángulo, ACB. ¿Cierto? Entonces voy a medir este ángulo, ¿cierto? Voy a llamarlo alfa. Y este ángulo lo voy a llamar beta. Entonces, como son mayores, yo puedo, como el ángulo en vez mayor, entonces voy a poner uno acá como, puedo encontrar un rayo, ¿cierto? No sé. A ver, los pongo con negro. Entonces, puedo encontrar acá bueno, a ver que me quede parecido, más o menos así, de tal manera que este ángulo de acá es alfa también, listo, porque ese ángulo es más grande, entonces simplemente por el postulado de la regla lo voy a dividir, ¿cierto? En un ángulo que es precisamente alfa, que se hace mismo alfa. Y lo mismo puedo hacer con el ángulo beta, no sé. Voy a hacer esto. Puedo construir otro rayo de tal manera que el ángulo este me valga beta. Acá va a valer beta. Listo, entonces por el teorema de la barra transversal, uno va a tener que van a existir dos puntos acá. Voy a poner un punto acá X y acá voy a poner un punto Y. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitar los puntos M1 y M2. Ay, quiero borrar esas rayitas. Ok. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, ¿cómo va? Sí. Hasta ahí es más o menos clara la construcción. Yo tengo que ese lado es más grande que los otros lados, entonces los ángulos van a ser, ese ángulo va a ser mayor que los otros ángulos. Entonces básicamente yo puedo encontrar rayos en el interior del ángulo, de tal manera que lo divida el ángulo entre alfa y otra parte, pero también puedo encontrar un rayo que valga beta, ¿cierto? Yo lo dibujé de esta manera. Pero posiblemente, por ejemplo, el punto X puede estar entre Y y C, realmente no sé. Ok, pero entonces, ¿eso sí queda claro o no? Que puedo construir esos dos rayos, de tal manera que cada uno valga, pues sí, que pueda medir un ángulo beta y el otro pueda medir simplemente un ángulo alfa, por el postulado de la regla. ¿Sí es claro eso o no, muchachos? Sí, profe. Pero sería por el Entonces, postulado de transportador. sí, siempre me equivoco, postulado de transportador, el del ángulo, el del ángulo.
Entonces, lo que voy a hacer es esto, considere la única línea perpendicular que pasa por X, considere la única línea perpendicular que pasa por X y es perpendicular a AB. Supongamos que es perpendicular en ese punto. No voy a situar nada de los puntos medios, entonces simplemente es perpendicular y pasa por X. Y después la única línea perpendicular que pasa por Y, pero es perpendicular a BC. Entonces acá esto es perpendicular. Entonces, por el teorema de ángulo, ángulo, lado, este de acá tiene que ser congruente con este triángulo. Y este triángulo congruente con este triángulo, ¿cierto? Porque tengo dos ángulos, el ángulo recto, el ángulo beta y el otro beta, bla, 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 y un lado común. Entonces esos dos triángulos son congruentes, ¿sí o no? Muchachos. Sí. Entonces este lado tiene que ser igual a este. Y este lado tiene que ser igual a este. Por lo tanto, esas resultaron ser las mediatrices, es decir, esto resultó siendo L de A y esto resultó siendo L de C. Y por las consideraciones intersectan al segmento A en X y en Y respectivamente, por lo tanto, tienen que intersectar también al lado AC. Bien, ¿y por qué LB intersecta C? Pues al segmento AC, pues porque precisamente es la mediatriz de ese lado, entonces tiene que intersectar. ¿Quedó clara la solución o no? Sí, profe, gracias. Bien, entonces la idea es, claro, como el lado es más grande que los otros, el ángulo va a ser más grande que los otros dos, ese ángulo en B, construyo esos ángulos y bueno, y lo puedo probar. Ahí yo fui bien como arbitrario, realmente yo pude haber construido, pues sí, de pronto, sí, a ver, ¿cómo lo digo? Realmente la construcción quedaría un poco más limpia si lo hago de esta manera, ¿no? Sin tomar los rayos así. Igual va a funcionar de la misma, pues no importa. Pero es esto. O sea, que si yo tengo el triángulo y tomo esos dos rayos que tomé, digamos, uno midió alfa por el postulado del transportador y el otro midió beta. El otro puede ser así. O sea, el otro rayo puede ser así. De tal manera que el que valga beta sea esto, pues así. Yo los escribí de tal manera que, pues, como que el ángulo en B es más grande, es mucho más grande que la suma de alfa y beta, pero realmente no importa. Si ustedes lo grafican como lo que acabo de dibujar, el razonamiento es completamente el mismo, porque eso fue independiente de cuál es la posición de X y de Y. Listo, entonces como para que no crean pues que es bien, sí, que lo hice a conveniencia. Puede ser así. Y acá esto podría ser beta. Y acá esto seguiría siendo alfa. Y entonces consideran las mismas perpendiculares desde esos puntos. Solo que ahorita es desde la perpendicular desde Y. Entonces la mandan por acá así. Y después la otra perpendicular viene así. Pero la conclusión va a ser la misma. Ok, muchachos. Y otra cosa, porque esas perpendiculares quedan precisamente en el interior de estos segmentos, porque como forman un triángulo isósceles, los ángulos de la base siempre tienen que ser agudos. Ok, porque si los dos fueran rectos, entonces sería un triángulo con dos ángulos rectos, entonces no es posible, por lo tanto ambos ángulos tienen que ser agudos. Y entonces eso lo que me dice es que la perpendicular que mande hacia ese lado de ahí tiene que caer precisamente en el interior de los segmentos, no puede caer por fuera. Entonces eso es otra cosa que también hay que justificar.
porque queda precisamente ahí, pero es sencillo. Bien, de pronto, ¿qué otra duda tienen? Digamos, estudiando hay algo que no les ha quedado claro o teóricamente están bien. Muchachos. Profe, yo le iba a hacer una pregunta. Es que yo estaba viendo el taller que nos correspondía a nosotros y pues vos habías dicho que nos correspondía hacer ejercicios 1, 5 y 7 de la página 156, pero pues yo acá en la página de 156 del libro. Sí, yo les envié a ustedes, a todos, de hecho, porque varios me preguntaron lo mismo, y yo dije que no, es 159, 160. Ah, Ahí no hay ejercicio. ok. No sé si vio el correo, pero yo les escribí a todos, corrigiendo pues como tal los ejercicios. Ok, Erika, le vaya muy bien. Bueno, muchachos, no sé, si no tienen más dudas, pues podríamos poner la asesoría por acá. No sé si tienen más dudas. Profe, una pregunta. Vos habías dejado, allá que me acordé, pues no sé si esto lo abarcaron acá en la asesoría, vos habías dejado una demostración de, esto tiene como, pues en el Venema, en la parte de cuadriláteros de Sacheri, vos habías dejado un ejercicio que era como el teorema de Aristóteles, algo así. Pues que si usted tiene un ángulo agudo y traza las perpendiculares de los puntos en un rayo y empieza a trazar las perpendiculares al otro rayo que forma el ángulo, entonces las distancias se van haciendo más grandes. Más Ajá, grandes, pues de un eso ángulo ya lo agudo. probaron. Tiene que ser agudo. Por eso, el ángulo tiene que ser agudo. No, no sé si, no me lo habían. Pues, Sí, espera un momentico que voy a hacer algo y ya seguimos con listo. esto. Hola muchachos. Entonces el ejercicio era como que si ustedes tienen un ángulo agudo, entonces las distancias van creciendo más y más, ¿cierto? Por acá digamos tengo A, por acá voy a tomar un punto P y tomo como es agudo la distancia, sí, la perpendicular cae por acá, voy a llamar esto P' y por acá voy a llamar otro punto Q, de tal manera que P esté entre A y Q y tomo acá Q'. Sí, Demostrar que básicamente que Q, que P' es menor que QQ', es lo que hay que probar, ¿no? exacto. Pero entonces, pues, profe, yo voy a, como a decir de pronto como la idea que yo tuve, pues, porque yo te lo pregunté, es como tomar por el postulado de la regla, tomar un punto en QQ', tal que sea eh, igual que la distancia de Y PAP', suponer, exacto. y ya eso sería un cuadrilátero de Sacheri. Sí, Y como tenemos que estamos en geometría hiperbólica, los angulitos que están allá, pero espérate, o sea, los angulitos que están arriba serían agudos. sí, pero y eso,
Profe, de casualidad tenemos como hipótesis que hay en QQ' ese ángulo recto, o hay que construirlo. Se lo construye con la ¿Cómo así? perpendicular, ¿no? Bueno, entonces Sí, exacto, vamos porque ahí. son distancias, estos son rectos. O sea, la idea es hacerlo por absurdo. Pues la negación de esto es que PP' sea menor o igual, perdón, o bueno, que QQ' sea menor o igual que PP'. Si se da la igualdad, P', Q', QP es un cuadrilátero de Sacheri, lo que implica que la recta determinada por P y P' es paralela a la línea determinada por P y Q. Uno puede probar eso, ¿no? Sí, sí, eso se da. Entonces, absurdo porque se intersectan en A. Entonces no se puede dar la igualdad. Ahora, ¿qué pasa si entonces se da la desigualdad? O sea que PP' es más grande, entonces tengo que meter a Q'. Cierto, a ver. Entonces esto sería igual acá a Q'. Sería como una cosa así. La voy a dibujar con gris para que más o menos se vea. Esto igual a a ese segmentico de ahí. Y entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer? Eh, ¿Cuál sería el absurdo? Esto sería un cuadrilátero de Sacheri. Esperen, yo pienso un poquitico. Sería agudo, y si es agudo, este es mayor de 90. Listo, entonces suponga que tienes eso, listo. Entonces, como es cuadrilátero de Sacheri, este ángulo es igual a este ángulo y son agudos, ¿cierto? Si ese azul es agudo, este verde es mayor de 90 por el teorema del par lineal. Y si ese es mayor de 90, como se formó un triángulo ahí, este ángulo en P tiene que ser menor de 90, ¿cierto? Y eso implicaría que el ángulo por acá tiene que ser mayor de 90 y por lo tanto el triángulo AP'P tendría dos ángulos mayores o iguales que 90 y eso sería absurdo. Por lo tanto tampoco se puede dar la otra. O sea, no se puede dar que P' sea más grande, PP' sea más grande que Q'. ¿Sí o no? ¿Sí ven el razonamiento o no? Sí, sí, profe. Pero también quería demostrar algo más, que es además probar que para todo t mayor que cero existe un punto X en BA con X diferente de B. Ah, claro, sí. Sí, pero eso es un teorema que está ahí en el mismo libro de Benema. Ustedes lo pueden ver ahí. Ah, pero Ese, entonces ya está demostrado. sí, bueno, yo no, o sea, yo lo dejé como ejercicio porque se me acabó el tiempo cuando lo iba a demostrar. Pero básicamente, como para que lo lean, eh, está en, nosotros hicimos algo muy parecido. O sea, como pero eso era para demostrar algo, ya me olvidó que era lo que había que demostrar. Que si tenían Esto dos, diría que si tenía L y M son líneas paralelas que admiten una perpendicular común, hay que probar que para todo t ajá, mayor que cero existe un punto P en M tal que la distancia de P a L es mayor que t. sí, entonces mayor que T, listo, entonces admiten una perpendicular común. Entonces voy a tomar la perpendicular común acá gris. Bueno, no lo voy a tomar más a la perpendicular común. Listo, entonces ¿cómo es que uno hace eso?
Considero el rayo paralelo limitante acá, que tiene que ser agudo, ¿cierto? Esto de acá es un ángulo agudo. ¿Sí o no, muchachos? Profe, se está tildando la imagen. Que lo que voy a considerar es que yo quiero utilizar ese resultado. Entonces lo que tengo que hacer es listo. Considero la recta, las líneas que transmiten una perpendicular común y entonces voy a considerar el rayo limitante paralelo, digamos, no sé, por acá es que voy a poner, me tengo que poner A, por acá voy a poner, no sé, el punto P, ¿cierto? Por acá tomo cualquier punto B y considero el único rayo paralelo limitante o el ángulo de paralelismo. El ángulo APB, ángulo de paralelismo. PD. Es con DC. APB, ángulo de paralelismo. Eso es agudo. Listo, entonces voy a emplear ese resultado. Bien, a ver. Pues uno podría, como ese ángulo es agudo, uno podría empezar a coger puntos en la semirrecta PD y en PA y trazar perpendiculares al segmento, a la semirrecta PA, ¿no? Sí, Ahora, lo pues, que pasa es que, de hecho, lo que uno puede probar allá, lo que uno prueba es que, fijado una distancia, uno siempre puede, eh, o sea, si el ángulo es agudo, voy a considerar este ángulo agudo. No el ángulo de paralelismo, sino este, que también va a ser agudo, ¿cierto? Entonces, desde acá hacia acá, yo puedo encontrar una cosa que va a ser más pequeña, o sea, una distancia que va a ser más grande que la distancia que yo voy a fijar, ¿cierto? Y entonces después lo que hago es trazar una perpendicular acá, que va a ser mucho más grande que esa distancia que tracé en verde. Y entonces, sí, entonces lo que pasa es que eso ya lo demostraría, sino que yo creo que también les pedí mostrar eso, ¿no? Que esa cosa de acá, lo que me está implicando, o sea, esas desigualdades, que yo siempre me pueda alejar tanto, o sea, que cada vez que me aleje crezca tanto, ¿cierto? Que cuando yo puedo encontrar para cualquier, digamos, t mayor que cero, un número mayor que cero, el que sea, puedo encontrar un punto por allá, no sé, Q2', de tal manera que la distancia de ese Q2' al lado de abajo del ángulo, no sé, llamemos que eso me determina una línea L, es más grande que quién, que T, ¿cierto? Porque ¿qué está sucediendo en ese ejercicio anterior? Que cada vez que yo me alejo más del punto A, voy a obtener distancias medidas, ¿cierto? Segmentos mucho más grandes. Eso es lo que me dice el ejercicio. Entonces realmente lo que yo puedo asegurar es que va a haber un punto Q' acá arriba, de tal manera que esa distancia sea a este cierto lado del ángulo, que determina más, digamos, una línea L, es más grande que cualquier valor T. Entonces, como yo ya tengo que, listo, si yo considero que PD es la semirrecta que me termina el ángulo de paralelismo, la resta me va a dar también un ángulo agudo y entonces yo sé que existe un punto por acá Q', de tal manera que la distancia, digamos, acá que cae a R, acá un ángulo recto, eso de ahí es mayor que T. O sea que la distancia de QQ' a SPR, de Q' a PR,
la línea determinada por IR es mayor que T, en virtud precisamente de ese resultado de ahí. Entonces lo que yo tengo es que esa, llamémosla X, esa X es mayor que T, la distancia que hay de Q'R, pero como en un... Entonces yo ya lo que voy a hacer es tomar la perpendicular que cae acá, ¿cierto? Entonces yo tengo que, como la hipotenusa de un triángulo rectángulo es más grande, entonces si esto llamemos, no sé, intersecta acá en un punto F, X es más grande que QF, que Q'F, ¿cierto? Pero si esto intersecta acá en un F', yo tengo que Q'F' es más grande que Profe, ahí no Q'F, sería la que a su vez desigualdad es al más revés. grande. Es al revés, sí, así. Que a su vez es más grande que X, pero X es más grande que T por la construcción anterior. Por lo tanto, entonces existe un punto de tal manera que la distancia de ese punto Q' a la línea de abajo, no sé, estoy acá confundiendo mucha notación, tiene que ser mayor que T. Y listo. Entonces es aplicar precisamente el ejercicio anterior con la diferencia del ángulo de paralelismo. Y entonces ahí lo que logran probar es precisamente eso. Ok. No sé si queda más o menos claro. Pues sí, profe, yo ya, pues ya con esas ideas más o menos como que termino de escribir pues el ejercicio. Sí, Muchas pero gracias. entonces tienen que emplear yo no sé, eso tiene un nombre, sí, se llama como postulado de Aristóteles. Lo que probamos acá, Sí. ¿cierto? Entonces eso les va a implicar que esta cosa de acá y haciendo esa cosa, con el ángulo, con la diferencia del ángulo de paralelismo, con ese ángulo precisamente pueden probar esa afirmación que les llegué como ejercicio y ya. Ok, claro. Pues claro, tienen que llenar detalles, pensar bien, pero los argumentos son así. Hay que escribirlo bien. Mm, Bueno, profe, muchas gracias entonces. dale, sí, voy a responder la pregunta de Sergio. ¿El número crítico puede en algún momento ser un máximo? Estar contenido. No, no porque el máximo es precisamente un supremo que está contenido en el conjunto, ¿cierto? Si el número crítico fuese precisamente un máximo, estaría contenido en el conjunto KS que uno define, y el conjunto K está determinado precisamente por los rayos que intersectan a algo. Entonces eso indicaría que el ángulo de paralelismo, exacto, en este caso esa cosa está por fuera de K, no podemos asegurar que está dentro, pero si estuviese adentro, eso no me permitiría definir precisamente el ángulo de, el ángulo de paralelismo, porque entonces ese ángulo de paralelismo no me determinaría semirrectas paralelas limitantes. Ok, entonces no puede ser máximo, o sea, no puede estar contenido en el conjunto. Ok. Y entonces, ¿qué haría yo? Pues entonces, si yo supusiera que está bueno, pues puede pasar, pero en principio no. O sea, si uno tiene que estar contenido, entonces tomo un número que sea más grande. A ver, ¿cómo hacerlo? No, o sea, no es posible. No puede estar ahí porque si no contradice la construcción del ángulo de paralelismo. Ok, porque claro, el ángulo de paralelismo está determinado por dos semirrectas paralelas limitantes, pero si o sea, si ese supremo estuviese contenido en el conjunto, entonces eso intersectaría y contradice precisamente a la definición de recta paralela limitante.
entonces no. Ok, entonces listo. lo interesante, tienen que tener en cuenta que el número crítico es lo que les divide, que ahí hacia abajo siempre hay intersecciones, pero hacia arriba no hay intersecciones. Porque si hay una cosa que esté por arriba que intersecte, tiene que ser en el conjunto crítico y sería un absurdo precisamente con la definición de ese número. Por eso tienen que entender bien qué es el supremo. Es que el número crítico viene a ser el mínimo ángulo donde encuentras una línea paralela. Exacto, es el mínimo. De ahí para abajo todas tienen que intersectar y de ahí hacia arriba todas tienen que ser paralelas. Porque si hay una arriba que intersecta, baila, y si hay una por debajo que no intersecta, entonces también contradice la definición de que sea un supremo de ese conjunto, por cómo está definido el conjunto. Bien, entonces, bien, no sé qué otras dudas tienen. Profe, ¿me puede dar una idea de cómo demostrar el lema 4.7.5, el venema? Tema 4.7.5. Espera, yo abro el libro de Venema. El ¿En qué 4.7.5 página? dice que PQ es un segmento y Q' es un punto tal que el ángulo PQ, Q' es un ángulo recto. Entonces para Espera, T, vuélveme a ¿No? dictar. No, eso era una Vuelve, dictas afirmación. otra vez, por favor. Yo tengo la ¿Es una afirmación, afirmación o me estás era dictando? una afirmación, pero ¿Qué usted lo dice? dejó como ejercicio. es una Decía afirmación, sí, porque el lema es era diferente. XY, la recta, semirrecta XY y ZW, tales que la intersección es igual al vacío. Demostrar que para todo epsilon mayor que cero existe un punto T perteneciente a ZW, tal que la medida del ángulo XTZ es menor estricto a epsilon. Ni idea. Dígame en Esa qué página, afirmación la porque dejó no usted, recuerdo. profe, para demostrar la simetría de rayos limitantes paralelos. Y usted afirmó eso y dijo que esa demostración de esa afirmación dependía del lema 4.7.5. Mm, Y me acuerdo cuál afirmación era. A ver, La yo trato afirmación es de sea visualizar. X, Y y ZW dos semirrectas, tales que XY intersectado con ZW es igual al vacío. Demostrar que para todo epsilon mayor que cero existe un punto T perteneciente a la semirrecta ZW, tal que la medida del ángulo XTZ es menor que epsilon. Ah, ok. Usted afirmó eso y dijo que la demostración de esa afirmación se podía dar a Ah, sí, partir sí, del sí, pero 475 ya, y a ya partir de esa recuerdo. afirmación demostró la simetría de rayos limitantes paralelos. Sí, pero entonces, ¿qué dudas tienes con, porque es replicar la misma demostración? Profe, no, yo entendí mal. Yo pensé que era el lema 4.7.5, no que él podía demostrar. Yo escuché mal la clase, entonces, perdón. Pero sí, ya Ah, con eso. ok, no. Lo que hay que demostrar es que esa construcción no depende de que el ángulo sea recto. Eso es lo que ya recuerdo. Ya me olvidó cuál lema es, pero cuando estábamos, eso era para mostrar una de las equivalencias del quinto postulado de Euclides, creo. Había un lema. Y entonces la construcción depende precisamente de la propiedad arquimediana. Entonces ahí se asumía un ángulo recto, pero realmente no es necesario. Y la construcción funciona de la misma manera si usted considera precisamente dos semirrectas que no se intersectan. Entonces, lo que yo les dije, pues como ejercicio, pues realmente es transcribir la demostración, porque si se fijan, en ningún momento hacen uso de que tengan un ángulo recto. Simplemente de lo que hacen uso es que esas semirrectas no se intersecten, porque tener los ángulos rectos me da paralelismo.
y eso es lo que ellos querían. Pero no tengo que irme tan allá de que hayan dos líneas paralelas, sino que esos rayos no se intersecten y la construcción funciona de la misma manera. Ok, entonces era como eso, que si usted tiene eso, ver por qué precisamente la construcción funciona, porque para las hipótesis que ellos tienen no necesitan que el ángulo sea recto, sino que esas dos semirrectas no se intersecten. Listo, profe, gracias. Y gracias, Daisy, por la aclaración. Perdón, perdón por meterme, yo solamente quería ayudar. Oye, no, gracias. No, de hecho era que yo no estaba entendiendo qué era lo que estaba preguntando, entonces, bien, ok, entonces no sé si les parece si paramos acá y entonces ya recuerden que el examen es el miércoles, va a tenerla, pues sí, es como la misma cosa, ok, entonces eh, espero que esta vez de pronto no vayan a tener problemas con el tiempo. Listo. Trataré pues de fijarme bien entonces en los problemas que les vaya a colocar, pero bueno. Entonces van a hacer cosas muy parecidas a lo que solucionaron en los talleres que me van a entregar y el taller que les envié con esos puntos de ahí, listo. Con cosas muy relacionadas. Entonces, bien, espero que les vaya muy bien y entonces sí, ya nos veríamos el viernes en clase, pero entonces recuerden que el miércoles es el parcial. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, están estudiando, en fin, y hay algo que no les queda claro, me pueden escribir, que yo trato de responderles un correo. ¿Está bien? Y mañana o el lunes les envío los temas para lo del trabajo, como habíamos acordado. Ok. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Hasta listo, luego. muchas gracias. Bueno, que estén muy bien Gracias, y profe. buen fin de Feliz tarde. semana. Que descansen. Igual. Gracias, igual. Profe, Hola, hola. yo llegué tarde porque estaba trabajando, pero una pregunta, ¿usted alcanzó a mirar el punto 4 del taller 2 que nos mandó después? Sí, sí. Lo Listo, expliqué listo. de hecho en dos ocasiones por eso, pero entonces en la grabación, eh, eh, el- lo que hice acá son puros bosquejos, realmente. Entonces voy a enviar la grabación y en la grabación está bien explicado cómo se soluciona, listo. Listo, profe, perfecto. Entonces, ahí ya miras la grabación de lo que hicimos hoy, está bien. Profe, gracias. Bueno, hasta luego, Felipe, que Gracias. estés bien.